Bienvenidos a un episodio más de Legado Live. Nuevamente acompañada de mi querida amiga Carolina Pérez Zíñigo, quien es directora general de el Family Office de Celta Inversiones en nuestro querido Chile. Bienvenida nuevamente, Caro. Muchas gracias, María. Un honor estar aquí acompañándote. Pues, ¿qué te parece si hoy hablamos de un tema que a ti y a mí nos atrapó allá en una de nuestras reuniones cuando siendo miembros las dos de este consorcio de STEP Project, em, llegábamos a coincidir en lo relevante que son tener o las conversaciones estratégicas, qué son y por qué a los profesionales que que disfrutamos, que nos comprometemos con el acompañamiento de familias empresarias de cara a su continuidad, son tan importantes las habilidades que se deben de ir desarrollando. ¿Qué es esto de las conversaciones estratégicas? Empecemos. Quizás podríamos buscar un sinónimo, María, y podríamos hablar de las conversaciones significativas, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros pensamos, tú y yo tenemos la experiencia con distintas familias, que hay familias que al parecer tienen muy buenas habilidades comunicacionales, que, que suelen hablar los temas, algunas se pelean más que otras, pero finalmente logran tener las conversaciones. El punto es que no necesariamente porque tengas en apariencia esas buenas habilidades comunicacionales, significa que seas capaz de abordar esas conversaciones significativas, que comprometen ya, te comprometen más personalmente, que significa entrar a temas que a veces las familias temen abordar porque probablemente no hay acuerdo, hay miradas muy distintas y muchas veces también se preocupa de cuidar el no generar conflictos, entonces se dejan de abordar esas conversaciones significativas por temor a cómo hacerlo y que finalmente tratando de abordar un tema relevante terminemos en una discusión que pueda generar una incomodidad o una separación. Que es sumamente difícil hacerle ver a la persona o a las personas, al grupo de personas en una dinámica familiar con esta misma analogía de conversaciones significativas, esto que a veces solemos hacer de ir poniendo esas cosas que no queremos que se sepan debajo del tapete o debajo de la alfombra. Y cuando de repente dices, chíspale, ya tenemos ahí algo que tarde o temprano nos va a hacer tropezar. Y son a veces secretos, a veces son como estas, ¿cómo les decimos? Estas, cuando tenemos mm, dilemas, ¿no? Que precisamente por no establecer el espacio se puede malinterpretar y llevar por un rumbo que nunca, o sea, nada más por no imaginarlo, mejor no lo abordo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia en cómo, cómo propiciarlo, en dónde hacerlo y qué ayuda a las familias a soltarse, a perder el miedo, a esperar tener la capacidad de madurar? Porque en la medida que yo hablo, me comprometo. Lo que yo digo, pues no son cosas inocentes. Una vez que lo digo, me tengo que hacer cargo del efecto que tiene. Entonces, ¿cómo, en qué espacio se puede, en tu experiencia? Mira, yo creo que además no solo estamos hablando de esos aspectos que queremos esconder bajo el tapete, sino también hay veces que somos poco hábiles para expresar las cosas positivas también. El reconocimiento, el agradecimiento, como que se da por hecho. Entonces creo que también a veces dejamos de decir las cosas que nos complican y también dejamos de decir las cosas que ayudan. Entonces yo te diría que es un proceso de aprendizaje que yo creo que es muy importante que la familia lo explicite. En mi experiencia en los procesos de construcción de los protocolos familiares, yo te diría que ha sido como la oportunidad formal
en la cual empezamos a levantar de alguna manera estas temáticas, porque así, sin tener un contexto claro, creo que tampoco es oportuno abrir esta caja que puede ser de Pandora, digamos. Entonces, en ese sentido, si tú tienes un marco general como el protocolo de familia, por ejemplo, es la oportunidad para en el fondo empezar a abordar estas conversaciones y empezar a levantar estos temas, muchos de los cuales a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que es un tema. Entonces, en ese sentido, con un contexto claro, creo que es propicio empezar a conversar porque finalmente esto es como ir al gimnasio. Uno necesita ejercitar la musculatura. Al principio haces dos abdominales y estamos. Y después con el tiempo ya te vas sintiendo orgulloso de que desarrollas masa muscular. Entonces yo diría que esto es lo mismo, hay un proceso de aprendizaje donde al comienzo normalmente la presencia de un externo que te permita en el fondo ir como moderando, levantando las temáticas, generando los espacios, pero también con un entorno un poquitito más controlado. Yo te diría que ahí eso permite ir ejercitando ese músculo, pero finalmente es una responsabilidad de la familia. No puedes generar una dependencia poco sana de que haya un tercero presente para que tú puedas tener esas conversaciones significativas, que pueden ser más positivas o más difíciles, pero necesitas ir generando esa musculatura para poder de alguna manera como independizarte y madurando en esa área que es fundamental. Sí, y lo dices bien, es un proceso de aprendizaje que no siempre se sabe vender o se sabe compartir, ¿no? Es como, quiero el fast track o la ruta más corta para que no tengamos este tipo de discusiones. Cuando de la misma manera que apuntas a las cosas positivas, también creo yo que es muy válido tener perspectivas o puntos de vista diferentes, pero es ese temor de poner sobre la mesa que opino diferente a ti y no quiero que tú pienses que el opinar significa que te estoy dejando de querer, ¿no? Entonces, cómo articularlo y cómo sí darse el espacio para que al momento de salir de ese marco, de ese consejo, de ese, como le llame cada familia a su espacio donde se discuten o se tienen las conversaciones relevantes o significativas, se pueda ver como un desahogo de ideas constructivas sobre no sé, un punto al cual se desea llegar, ¿no? Es decir, que, que se, que se permita mostrar esa ruta, ese camino como algo gozable, no sé si sea la palabra, ¿no? O sea, cuando yo voy a dedicarle tiempo, es porque voy a aprender cosas nuevas, voy a escuchar las opiniones de los demás y no voy a una sesión informativa, ¿no? Como podría ser tal vez llegar a un mood de aburrición o de aburrimiento, perdón, cuando en realidad lo que queremos es construir a partir de esas conversaciones significativas. Bueno, ejercitar ese músculo, como decíamos, no tiene un manual de instrucciones. En el sentido que no te puedo decir, en 5 pasos para ser comunicador eficaz. No, ¿verdad? Nosotros entendemos que eso es un poco llevarlo como a la caricatura. Yo diría que en la medida que viviendo la experiencia de tener estas conversaciones, la familia puede apreciar el valor. Y cuando yo efectivamente veo el valor de escuchar lo que realmente mi hijo quiere decir y lo que piensa sobre su rol en el futuro, su, su vocación de desarrollo profesional, personal, etcétera, que a lo mejor no es necesariamente lo que yo espero ¿O pensabas? o lo que yo pensaba, pero entiendo que eso nos permite generar un espacio de comunión. Yo te diría que cuando uno vive esa experiencia, ese es el mejor aliciente para querer continuar en ese camino, pero hay que vivir la experiencia. Entonces, y eso significa que tengo que abrirme y yo te diría que requiere, por eso me parece que tiene que ser en un contexto un poquitito más formal, porque requiere sobre todo eh, definir las reglas del juego. En el fondo decir, vamos a iniciar este proceso. eh,
vamos a hablarlo desde el cariño, pensando no en que yo me voy a desahogar, sino que lo que yo te quiero decir efectivamente es importante para mí y tengo que hacer el ejercicio y aprender a escucharte y no estar pensando qué es lo que te voy a responder, sino que escuchar lo que tú me quieres decir, que cale en mí y tratar de entender, como somos todos personas inteligentes, dónde está el valor de lo que tú me estás diciendo y entender que tu posición es valiosa, aunque sea distinta a la mía. Entonces yo creo que ese es un ejercicio de madurez que yo personalmente lo tendré que vivir toda mi vida, porque, porque en definitiva cuesta. A medida que lo vas ejercitando te va fluyendo más, pero yo creo que hacer este ejercicio es muy profundo, por eso me gusta la palabra conversaciones significativas, pero por otro lado es muy enriquecedor. Entonces tenemos que vivir la experiencia y continuar ejercitándola. Claro, es un poco como el que a mí me cuesta mucho trabajo la meditación, pero una vez que desarrollas ese músculo y ves el beneficio de, de observarte, de, de aprender de lo que está pasando contigo, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo, dices, ah, caray, mañana lo repito, ¿no? Y es un poco esta interiorización que se hace, esta madurez que se va adquiriendo, la que creo que está en juego y la que a veces en el mundo de la profesionalización de la consultoría a las familias empresarias, eh, escuchamos muy a menudo, lo quiero rápido, lo necesito rápido y por tanto, bueno, pues te doy el camino rápido, ¿no? Donde pues están en juego un conjunto de reglas que a la larga pues nadie va a escuchar o nadie va a seguir porque no llegamos al entendimiento, a lo significativo, como dices, empezando por ahí, ¿no? Y que nos llene el alma, que nos va dando pues, este sentido de plenitud, de gozo, aunque parezca muy lejano, pero se va viviendo, ¿no? O sea, es algo lento, pero disfrutable. Como el buen vino. ¿Verdad? El buen vino requiere reposar, requiere estar en una barrica, requiere una serie de cosas. Y entonces, si tú quieres un vino joven, fresco de la temporada, perfecto. Pero si tú quieres un muy buen vino, eso requiere un proceso y no hay que apurarlo. Entonces, yo diría que es esa como la metáfora, Claro, ¿verdad? Para entender eso. Y además, si también nos ponemos desde la perspectiva de que finalmente la familia empresaria, tú tienes los talentos más queridos, los talentos que puedes ayudar a crecer y desarrollar. Entonces, en definitiva, es estratégico para la familia que efectivamente puedan tener estas conversaciones significativas, porque finalmente están cuidando el tesoro más importante, mucho más que el negocio, mucho más que el patrimonio, mucho más que todo eso. Nuestro principal tesoro somos nosotros, nuestra familia, las futuras generaciones. Entonces yo creo que todo el esfuerzo y todo el trabajo que nosotros pongamos en poder desarrollar esta habilidad de tener las conversaciones significativas, yo creo que es solo inversión altamente rentable. totalmente. De inversiones, pero también de buenos vinos con nuestra querida Caro desde Chile. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Y hasta la próxima en un nuevo episodio de Legado Life.